El perdón. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día. Y hay un versículo allá en Romanos que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y dónde habla el perdón ahí? Bueno, en la cruz, cuando Cristo muere por nosotros. ¿Y qué está mostrando Dios con eso? Amor. Y ahí tenemos una clave. Solo puede haber perdón si hay amor. Y eso debiera darnos algún entendimiento en nuestra vida cuando estemos en situaciones de conflicto donde se requiere perdonar. ¿Qué tenemos que pensar? El amor es lo que está por sobre todas las cosas. En este mundo no hay amor. Aunque el mundo cante del amor y quiera vivir buscando la felicidad y que todos nos amemos y todo eso, en la práctica, y uno lo ve en la historia, en el mundo lo que más hay odio y desigualdad. Y es así, porque el mundo no conoce a Dios. En cambio nosotros estamos en Cristo y sabemos que en un futuro va a venir el reino. Cuando Él venga por segunda vez. Y en ese reino se va a caracterizar por el amor y por el gozo de vivir en ese amor para siempre. Por lo tanto, una de las claves que tenemos para entender qué es la vida en amor y en gozo es el perdón. Sin perdón es imposible estar en Cristo. Tenemos que ir a Él para buscar perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que saber entonces? Que en el amor siempre va a haber perdón y que cuando perdonamos estamos actuando por amor. Vamos a orar para conversar este tema que se llama la gracia del perdón. Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu perdón en esa cruz del Calvario, donde Cristo murió por nuestros pecados para que podamos ir arrepentidos a Él y pedir perdón, porque tú provees ese perdón, porque tú quisiste que así fuera, porque ese perdón está disponible para todo aquel que quiera ir a Cristo. No solo la vida eterna, sino tu amor, tu gracia y el perdón. Gracias por tu palabra que nos enseña estas cosas y queremos ir a ella ahora para aprender más, para que vayas conformando nuestros corazones perdonados, para que aprendamos a perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Solo puede haber perdón cuando hay amor, ya sabemos eso. Y bueno, solo podemos amar cuando estamos en la gracia del Señor. Y esa es la gracia del perdón. Solamente en la gracia hay perdón. Y eso fue lo que perdió de vista el siervo que vimos aquí en el pasaje que leímos en Mateo 18. Que tenemos un rey que va a pedir cuentas sobre las cosas que dejó a cargo a sus siervos. Y nos suena mucho a nosotros, por ejemplo, todas las cosas que Dios nos ha regalado, todas las cosas que Dios ha dispuesto para que nosotros vivamos en Cristo. Por ejemplo, estar juntos hoy día, buscar en su palabra, depender de Él en oración, etcétera. Y podemos seguir nombrando, pero también el perdón. Y esta parábola va a hablar exactamente de esto, de cuando el rey va a pedir cuentas. ¿Y qué se va a encontrar con un siervo que le debía 10.000 talentos? Y ese es un dinero que era absolutamente imposible de pagar. Algunos dicen que son como 10 millones de dólares. Yo pienso que es más que eso. O sea, es algo impagable, como el pecado nuestro. No se puede pagar. ¿Y qué hace el siervo? Cuando se da cuenta, cuando se le dice, mira, lo que me debes, se postra delante del Señor y dice ya en el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y la verdad es que no podía pagar. Y el Señor sabía eso y le perdonó la deuda. Ahora, había otro siervo que le debía plata a este siervo al que le fue perdonada esta tremenda deuda. Y él no debía tanto, pero lo que debía tampoco lo podía pagar. ¿Y qué hace este siervo, el que recibió el perdón? No se lo perdona. Y lo envía a la cárcel. Y bueno, y sabemos cómo termina la historia. Ahora es interesante que este siervo
el segundo siervo que le debía los 100 denarios al primer siervo, dice exactamente lo mismo para pedir perdón por su deuda. Dice 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Lo podía pagar? Lo más probable que no. No es el punto, entonces, si puedes pagar o no. Porque, vuelvo a decir, nuestro pecado no lo podemos pagar. No ese es el punto. El punto es recibir perdón. Y el que fue perdonado en esta historia no perdonó. Y por eso él finalmente tampoco es perdonado. La falta de perdón es un pecado imperdonable ante los ojos de Dios. Y esa es una primera cosa que debemos entender. Por lo tanto, ¿tenemos nosotros que perdonar? Absolutamente sí. Solo puede haber perdón cuando hay amor. Y nosotros vivimos del amor para amar, por lo tanto podemos y debemos perdonar. ¿Ok? En el Señor, cuando nos perdona los pecados a nosotros, lo hace mediante un sacrificio gigantesco, tremendo, que tratamos de entender y aún no nos alcanza todo para poder entender todo lo que eso significa, la ira de Dios sobre Cristo Jesús en esa cruz, por amor a nosotros, pagando la deuda de nuestro pecado. Él hizo eso, incluso antes de que nosotros fuéramos a pedirle perdón. Es increíble. Y también nos enseña algo, ¿no? Y en Efesios, capítulo 4, versículo 32 va a decir lo siguiente para nosotros. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y ahí está el perdón. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hay una enseñanza. ¿Cómo tenemos que perdonarnos nosotros mutuamente cuando uno hace algo en contra de otro? Con o sin querer, da lo mismo. De la manera en que Cristo nos perdonó, o como Dios nos perdonó en Cristo, como dice el versículo. Bueno, ¿y cómo nos perdonó? Y la respuesta es totalmente. Pagó absolutamente todo a nuestro nombre. ¡Wow! ¿Y cómo entonces tenemos que perdonarnos nosotros? Totalmente. Pero también Él nos perdonó incondicionalmente. Él no esperó algo a cambio. Simplemente se dio por entero para morir por nuestros pecados, para que tú y yo tengamos salvación, vida eterna, las promesas de Dios, la gracia de Dios, el sustento de Dios, pero por sobre todas las cosas, el perdón de Dios, que es lo que nos compete hoy. Lo hizo porque quiso, porque nos amó desde el principio y suplió nuestra necesidad con su propia vida. Nos perdonó incondicionalmente. Y eso habla un poco también de qué significa realmente perdonar. Vemos en esta parábola, en Mateo 18, que perdonar es cancelar una deuda. O sea, alguien le debe algo a otro y el deudor no tiene cómo pagar. Pero al acreedor, al que le deben, ¿qué dice? Te cancelo la deuda, considera que no la tienes. Así que no tienes nada que pagar. Eso es perdonar. Y significa entonces que nunca más esa deuda va a poder ser cobrada, porque ya se considera cancelada, pagada. Y es una tremenda bendición saber eso de nosotros ante Dios, ¿no? Bueno, pensemos eso ante otro, ante alguien que peca contra mí o contra ti. Y cuando tú lo perdonas, le estás diciendo, eso que hiciste, yo no lo voy a considerar como hecho, no existe. No significa que lo olvides necesariamente. Les voy a dar un ejemplo. Si viene alguien y me pide, no sé, el auto prestado, sale y lo choca y lo deja pero totalmente destruido, lo único bueno que le quedó es la rueda de repuesto a ese nivel, va a venir a mí y me cuenta, mira, pasó esto, y yo le voy a decir, te perdono. ¿Qué le estoy diciendo? Que yo estoy asumiendo el costo de esa destrucción, de ese auto, o de cambiarlo por uno nuevo, o de arreglarlo, lo que sea. Ahora, porque digo, no es que, o sea, no se lo voy a cobrar,
nunca. Es como que si no hubiese ocurrido, pero no lo olvido. ¿A qué voy con esto? Me va a decir, mira, yo lo choqué porque no sabía manejar, ¿ok? Entonces, la segunda vez que venga a pedirme de nuevo el auto prestado, yo ya sé que no sabe manejar y no se lo voy a prestar. Pero no lo voy a cobrar el primero porque eso no existe. Eso significa el perdón. No me va a doler lo que Él hizo en contra mía. Así nos mira Dios a nosotros, así nosotros debemos mirarnos mutuamente cuando nos perdonamos los pecados. Eso es el perdón total e incondicionalmente. El pecado tiene un costo y el que perdona está dispuesto a asumirlo. Así funciona. Ahora, nosotros tenemos un costo, un pecado tan grande que no existe absolutamente nada en el mundo y en todo el universo que pueda cubrir ese costo. Solo Jesús pudo hacerlo y quiso hacerlo en esa cruz. Y él sabía exactamente, y lo dice en su palabra. En Romanos 5, por ejemplo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, la condenación, la separación eterna de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí estamos nosotros, con esta deuda impagable. ¿Y se acuerdan lo que hizo el siervo? Se postró delante de su Señor para decir, no puedo pagar, perdóname. ¿Y qué hizo el Señor? Lo perdonó. A nosotros nos perdonó en esa cruz. La gracia de Dios mostrada en esa cruz, en Cristo Jesús, es lo único que nos separó del infierno. Hay una prédica muy famosa que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, que se hizo hace exactamente 280 años atrás, julio de 1741, por un puritano que se llama Jonathan Edwards. Y él va a usar unos versículos en el Salmo 40 y en Deuteronomio capítulo 35, que va a hablar de esto, de cuando el hombre resbala, la gracia de Dios lo sujeta. Pero va a llegar un tiempo en que la ira de Dios, a aquel que no ha pedido perdón, va a caer sobre él y la gracia de Dios ya no lo va a sostener y va a caer. Es un sermón tremendo, que de hecho Jonathan Edwards partió diciendo, si tú no has conocido a Cristo, tienes que estar muy atento a lo que voy a decir, porque lo que voy a decir vale tu vida, para que no seas condenado. Anda corriendo al perdón de Cristo. Esa es una prédica que se dice que fue una de las más famosas que han habido en el tiempo de la iglesia. Y habla justamente de este tema. ¿Por qué? Porque es súper importante para nuestras vidas. De hecho, nosotros hoy tenemos vida por el perdón de Dios en Cristo. Y el Señor quiere que vivamos también de esa manera, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo, como leíamos recién en Efesios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hay un texto ya en Romanos que va a decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y básicamente lo que está diciendo es que la ira de Dios ahora sigue vigente, está ahí sobre los hombres que dice, detienen con injusticia la verdad. O sea, que consideran para sí mismos que todo lo que Dios dice es mentira o no les interesa. Lo detienen y creen que pueden vivir su vida en forma absolutamente placentera porque nada malo les va a pasar. Tremendo error. Si tú estás en esa condición, presta atención y arrepiéntate, porque la ira de Dios está sobre ti, y lo dice el texto. Te estás mintiendo a ti mismo, estás deteniendo con injusticia la verdad de Dios en tu vida, que dice, corre a los pies de la cruz para que seas perdonado. Lo dice ya entonces Pablo en la carta a los Romanos, en el primer capítulo. Necesitamos de la gracia de Dios, porque la gracia es lo único que nos separa del infierno, el amor de Dios y su gracia. Desde el principio, Dios nos va a enseñar el tema del perdón, desde que comienza a hablar al hombre, desde el principio de la creación, y es increíble.
Y hay un ciclo, podríamos decir, del perdón. El hombre pecó, Adán pecó. Podemos ver un texto allá en Génesis, en el capítulo 3, una vez que aparece el pecado en la historia del hombre. ¿Y qué va a hacer Dios en la primera parte del ciclo? Va a buscar que ese pecado sea reconocido. Que tú digas, sí, pequé, me equivoqué, cometí un error, actué en contra tuya. ¿Y cómo lo dice? En el versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. La pregunta que le estaba haciendo era para que Adán dijera, estoy escondido porque pequé. Pero Adán no respondió eso. Respondió con cualquier cosa para salvarse de la acusación que Dios tenía contra él, mintiendo sobre o escondiendo, mejor dicho, su pecado. Más adelante, Dios le va a mostrar el costo del pecado. Quiere que diga, mira, yo pequé en esto, y como no se arrepiente, le muestra el costo, y le va a decir en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. La paga del pecado es muerte, y lo establece Dios desde el principio. Y nos enseña entonces este ciclo del pecado. Dios quiere que veamos cuál es el pecado, porque quiere que sepamos cuál es el costo del pecado, pero también quiere enseñarnos cómo podemos ser perdonados. Y vemos más adelante en ese mismo capítulo en Génesis 3, en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y si bien el texto explícitamente no lo dice, está hablando de que hubo un sacrificio de un animal, porque la paga del pecado requiere muerte. Y un animal puro, sin mancha, lo más probable un cordero, fue sacrificado para que pudieran ser perdonados los pecados de Adán y Eva. Y es una historia, uno dice es una historia dura, triste. No, es una historia preciosa, porque nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios y Dios lo provee. Qué grande es Dios. ¿Cuántas veces cantamos eso? Qué grande es Dios. Es tremendo que quiera perdonar así nuestros pecados. Pero no solo eso. Antes nos muestra de qué nos está perdonando. Y también, de alguna manera, nos está enseñando que cuando pecamos unos contra otros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Hacer ver cuál es el pecado para buscar entonces el perdón. Más adelante, en el libro de Levítico, Dios va a establecer el sistema para que el pueblo de Israel pueda ir en arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados. Y se establece un día de la expiación del pecado. Y en el Levítico 6 va a decir, y para expiación de su culpa del pecador, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, para el perdón de pecados. Y se establece entonces un sistema donde el hombre va a entender que puede acceder al perdón de Dios mediante la muerte de, en este caso, un cordero. Pero esto duraba solo un año, hasta que Dios cumple su plan de establecer el perdón total. Gracias, Señor, por eso. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Y vemos, por ejemplo, hay muchos textos que hablan de eso, pero podemos ir a Hechos capítulo 5. En el versículo 21 Pedro va a estar hablando y va a decir a este, hablando de Jesucristo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, para siempre. Bueno, el versículo no dice para siempre, pero sabemos que es así. Gracias, Señor, por ese tremendo perdón que nos diste en la cruz, en Cristo Jesús, príncipe y salvador. Lindo texto. Hechos 5:21. Si Dios, entonces, actúa con misericordia y provee perdón al que peca contra Él, Dios, ¿qué hay de ti cuando alguien peca contra ti? ¿Cómo vas a resolver ese conflicto? Porque el pecado crea conflictos. Si no, mira el mundo, que está lleno de pecado y lleno de conflictos. Bueno, entre nosotros también pasa lo mismo. Que aún siendo salvos, seguimos siendo pecadores y vamos a pecar uno contra otro. Y hemos pecado unos contra otros.
y hemos generado conflictos. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelvo eso? El Señor lo enseña. Y es más, Dios no solo lo enseña, sino que también se glorifica cuando sus hijos se perdonan mutuamente y se reconcilian. Y no solo se reconcilian, sino que además restauran una situación que estaba rota. ¿Quién más puede hacer eso sino alguien que vive en Cristo Jesús, en su gracia, de su amor, por su perdón? Nosotros. En el mismo texto de Mateo, y hay un versículo muy... Bueno, en el 27 va a decir, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y hablamos de esto, de qué significa entonces perdonar la deuda, para que tengamos la idea. Ahora, en el versículo 15, antes de esto, Jesús va a enseñar y va a decir, peca contra ti. Y ahí estamos en la situación. ¿Qué pasa cuando tenemos un conflicto entre nosotros por causa de un pecado? ¿Qué pecado? Da lo mismo, cualquiera. No dice cuál. Es cualquiera, todo pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y aquí hay que hacer algunas observaciones. Esto de ve y repréndele no es ve y rétalo, no es esa la traducción del verbo, como usualmente lo usamos nosotros, sino que es ve y muéstrale el pecado que cometió, porque a lo mejor no se ha dado cuenta, o dándose cuenta no ha tomado la magnitud del daño que causó. Hazle ver ese pecado, no otra cosa, no cuánto me dolió y mira todo lo que me hiciste pasar, no, el pecado, para que lo vea claramente. Eso significa ve y repréndele, estando tú y él solos, no delante de otros, ni hablando con otros antes de llegar a él. Es directo. Jesús así te perdonó en la cruz, en forma absolutamente directa. Y lo mismo quiere de nosotros, que aprendamos a actuar de la misma manera. Estando tú y él solos, si te oyeres has ganado a tu hermano. Ahora, no está diciendo que esto sea un tema de una hora o de un día. Puede pasar mucho tiempo, pueden pasar meses. El punto es ganar al hermano. Es que el hermano sea restaurado. Si yo cometí un pecado contra ti, la idea es que yo sea restaurado, que yo me dé cuenta del pecado, pida perdón por ese pecado y de alguna manera trabajemos el tema en una consejería, en lo que sea necesario, con tal de que yo nunca más vuelva a hacer lo mismo contra ti. Y no solo eso, sino que salga crecido de algo malo para ser más bueno. A eso está apuntando la restauración. Eso es lo que se llama la disciplina de la iglesia. No es castigar a alguien, no, es restaurar al que ha caído. Así como Cristo nos restauró en esa cruz. No solo nos salvó, no solo nos perdonó, sino que además nos dio un corazón nuevo para entender y aprender a vivir a la forma de Él, restaurados. Esas verdades son las que, mediante esta parábola, el Señor quiere que nosotros aprendamos. Ahora, no perdonar es desconocer la justicia de Dios. Si Dios, que es el soberano y el ser sumamente santo, santísimo, es capaz de perdonar un pecado, que Él no acepta ningún pecado, nosotros somos mejores que Él para decidir nosotros no perdonarlo. Si Él quiere perdonar, ¿puedo yo decir yo no quiero perdonar? Porque si hago eso, no solo me creo mejor que Él, sino que me estoy transformando en juez. Y uno solo es el juez, el Señor, no tú ni yo. No perdonar un pecado es ponerse en el lugar de Dios o superior a Dios. ¿Te suena ese pecado, no? Ponerse en el lugar de Dios, ser como Dios, es lo que Satanás le dijo a Adán y Eva en el principio. Y es la forma en que Satanás cayó en pecado. Es el peor pecado que puede haber. Tenemos que ser muy cuidadosos entonces con el tema del perdón y revisar nuestro corazón contra quién no he usado el perdón de algún pecado.
para limpiar mi corazón, para sacarme esa carga, pero para que el hermano sea restaurado y yo también, y salir del pecado en el que estoy. Dios quiere perdonar y quiere enseñarnos a nosotros a perdonar. Hay un texto en Isaías capítulo 43 que habla de cómo Dios perdona y dice, y me gusta cómo empieza, porque dice yo, Dios pone su nombre, dice yo soy el que borro tus rebeliones, por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No es que no se acuerde, sino que ya no los considera, porque en Cristo esa deuda está totalmente saldada, no existe. Dios desea desde el principio entonces, y siempre, mostrar que Él perdona, porque puede perdonar en esa cruz y quiere perdonar en esa cruz. Nosotros entonces tenemos que definirnos cómo estamos parados frente al perdón. No pensando en que necesito el perdón, porque muchas veces lo necesito, sino estoy dispuesto yo a perdonar a otro. Y podemos dividirnos en tres grupos de personas, o tres grupos de pecadores. Nos vamos a llamar así. Somos pecadores redimidos, pecadores salvados, pero pecadores y al fin y al cabo. Y podemos dividirnos en tres grupos. El primero es que somos pecadores que no perdonan. ¿Eres tú un pecador que no está dispuesto a perdonar? Si no estás dispuesto a perdonar, entonces no amas ni vas a ser perdonado. Wow. O sea, no solo no perdonas, sino que además estás mostrando que no amas, pero tampoco vas a ser perdonado. Como dije recién, no perdonar es un pecado imperdonable. En Mateo 6, en el Sermón del Monte, Jesucristo va a enseñar acerca de la oración. Y allí va a decir, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, te crees superior a Dios. O puede ser que tú no quieras perdonar porque tú decís voy a parecer un tonto perdonando un daño que me hicieron a mí. ¿Cómo voy a quedar? Bueno, si tú crees eso, entonces si pides perdón de Dios después, estás diciéndole a Dios que Él sea el tonto y que quede como sea porque te perdona un pecado. Estás diciendo lo mismo. Ten cuidado con eso. Piensa en el Señor primero. Ahora, a quienes no, si yo no estoy dispuesto a perdonar, tengo que pensar a quienes no estoy dispuesto a perdonar. Esto puede ser fatal en una iglesia, crea división, pero es mucho más terrible si lo pensamos en una familia. En un matrimonio que no quiera perdonarse el uno al otro, ¿te das cuenta de eso, no? Ese matrimonio va a ser un infierno. Bueno, la falta de perdón te lleva al infierno. Es casi literal. Si los hijos no quieren perdonar a los padres o los padres a los hijos, ¿qué clase de familia es esa? Nosotros, iglesia, somos una familia en Cristo. Si no estamos dispuestos a perdonarnos mutuamente, ¿qué clase de familia somos? Es la misma idea. Por lo tanto, nosotros no debemos ser pecadores que no perdonan. Hay una historia en Lucas capítulo 5, que es de cuando los cuatro amigos llevan un paralítico a ver a Jesús y está la sala llena, no podían entrar, lo bajan por el techo. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dice, uno dice, aquí le va a decir que sea sano. No, primero le dice, tus pecados te son perdonados. Wow. Y había allí un grupo de fariseos que estaban entre los que estaban en la casa, dice Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, y la idea es pensar dentro de sí, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces dice Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Porque levántate y anda iba a ser visible, pero los pecados, ¿cómo iban a ver si eran perdonados o no? Y para demostrar eso, después le dice, levántate y anda, y se levanta. Es un tremendo pasaje. Pero
la pregunta que me surge a mí es que si ven esa maravilla, los escribas y los fariseos, ¿por qué no pidieron ellos perdón por sus pecados? Porque estaban en ese grupo de que no quieren perdonar. Y estaban viendo a Jesús desde antes para ver cómo acusarlo, para ver dónde lo hacían caer. Ninguna intención de perdonar absolutamente nada. Y cuando uno está en esa situación, está como un escriba y un fariseo. Y ni siquiera es capaz de ver el perdón de Dios. Es increíble la historia. Señor, ayúdanos a no caer nunca en eso, sino tener un corazón compasivo como el de Cristo con nosotros. Porque cuando no hay perdón, todos pierden. Si has sido perdonado, deberías entonces glorificar a Dios. Y vemos a este paralítico que sale en versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Un corazón cambiado, un corazón al que le quitaron todo el peso del pecado, saltaba, porque ahora podía hacerlo, físicamente hablando, pero saltaba glorificando a Dios porque ya sus pecados habían sido perdonados. Era lo que más le dolía a él y obtuvo el perdón. Y un corazón como el de él, como el tuyo y como el mío, que ha sido perdonado, debería entonces saltar de alegría glorificando a Dios porque no tenemos esa carga de pecado, porque hemos sido perdonados. Requiere entonces ser honesto con uno mismo, que sabiendo que uno es pecador, es perdonado. Y empieza entonces a mirar esa camilla en que llevan estos despojos humanos, un paralítico, como algo que ya no cumple ninguna función, que ya no sirve, porque todo es hecho nuevo en el perdón. Tremendo. Debemos entonces saber perdonar. No podemos ser de esos pecadores que no perdonan. Otro grupo es los pecadores que, comillas, perdonan todo, cierre comillas. ¿Y qué significa esto de que perdonen todo? Que dejan pasar pecados como que si no es tanto, ¿sí? Comillas, perdonan todo. Ahora, en rigor no perdonan nada, tampoco, ¿no? Y lo peor de todo es que tampoco aman, porque el que ama disciplina, dice el texto, y además es cierto, ¿no? Yo no voy a querer que alguien vaya por cualquier lado y se pierda. Voy a mostrarle la verdad, aunque le duela. Y todo aquel que hace como que, mira, es que bueno, pasa mucho en la familia, quizás también en el matrimonio. Como yo lo quiero tanto, ¿por qué voy a hacer pasar este mal rato? ¿Por qué voy a cargarlo con cosas si es tan bueno? Y me pongo estas excusas, estas mentiras, para no actuar como debo. Como Dios no admite el pecado, yo tampoco, pero no voy a ser duro como un fariseo. Voy a actuar en amor para, ¿se acuerda? Mateo 18:15, mostrarle el pecado y restaurarlo, traerlo a la verdad, con un corazón que pueda glorificar a Dios. Mi esposa, mis hijos. Entonces no voy a dejar pasar cualquier cosa porque sea mi esposa o porque sea mi hijo. Pero muchas veces nosotros, como pecadores, hacemos eso. Perdonamos pecados cuando en realidad no estamos perdonando nada. Estamos dejando pasar pecados. Y podemos llegar a situaciones tan graves como leemos en 1 Corintios capítulo 5 de aquel pecador que Pablo dice, mejor les hubiese sido sacarlo de la iglesia, asumir esa tristeza para que su carne esté ante Satanás. Wow, es tremendo. Pero su alma no se pierda. Podemos llegar a ese punto cuando dejamos pasar pecados. El tema es que para Dios siguen siendo pecados. Dios siempre hace ver el pecado y quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Vemos casos como el hijo pródigo, recordamos esa historia, que dilapidó todos los bienes del padre y terminó tan mal que al final termina comiendo con cerdos. Es una situación terrible. Y ahí, en lo peor, se acuerda, dice,
mi padre le paga hasta los jornaleros, quizás él me acepte como un jornalero para comenzar de nuevo. Y vuelve donde su padre. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué esperamos para ese hijo pródigo? ¿Que lo castiguen o que lo acepten? Y la verdad, tiene que ser castigado por su pecado. Pues de hecho, fue castigado por su pecado y por eso llegó al arrepentimiento. Dios es muy sabio. Y cuando su padre lo ve arrepentido, ya viene arrepentido y lo recibe con misericordia. Todo pecado tiene un costo y ese hijo pródigo lo pagó. Entonces, no es que el padre hizo como que no había pasado nada, no, el padre sabía lo que había pasado. Cristo murió por tus pecados, ¿sí? Cristo sufrió toda la ira de Dios por cada uno de tus pecados, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿vas a valorar tú qué es pecado y qué no para dejar pasar un pecado de otro? Aunque sea tu esposa, aunque sean tus hijos. No tenemos que ser pecadores que no perdonan, pero tampoco tenemos que ser pecadores que dejan pasar los pecados, que, comillas, perdonan, cuando no perdonamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? El tercer grupo, pecadores que aman. O sea, pecadores que perdonan porque aman y saben que son amados, saben que fueron perdonados. Eso somos nosotros. Eso debemos hacer siempre, actuar de esa manera siempre, no importa cuál sea el hermano que pecó contra mí, no importa cuál sea el pecado con el cual pecaron contra mí. Esa es la idea. Como Cristo te perdonó, así perdona. Y tenemos un pasaje allá en Gálatas capítulo 6 que dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, o sea, si alguno pecó, y tú sabes que pecó, o que incluso pecó contra ti, dice, vosotros que sois espirituales, que vivimos como Cristo, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Totalmente y también incondicionalmente, para no caer nosotros en una tentación y pecar como aquel que estamos viendo que ya pecó. Y luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, amarnos los unos a los otros como Él nos amó, perdonarnos los unos a los otros como Él nos perdonó. Como dice en Mateo 18, si alguno pecara contra ti, ve tú y él solos y restáurense. Y funciona también en el matrimonio, funciona también en la familia y funciona en la iglesia. Esos son los pecadores que queremos ser nosotros. Suena divertido, esos son los pecadores que queremos ser. Ya somos pecadores, pero queremos ser pecadores que saben perdonar, que quieren perdonar porque aman y porque han sido perdonados. Esos somos nosotros. Cuidado con los otros. Dios perdona nuestros pecados por amor. Por lo tanto, nosotros vivimos de ese amor y queremos también perdonar de esa manera. ¿Cómo partimos? Solo puede haber perdón cuando hay amor. ¿Te ama Dios? ¿Sí? ¿Amas a tu hermano como Dios te ama? ¿Sí? Entonces puedes perdonar como Dios te perdonó, lo que sea. Hay muchas otras cosas acerca del perdón, pero no lo vamos a ver en este tiempo. Pero me interesa que entendamos esta verdad, que no podemos ser pecadores que no perdonan, ni pecadores que dejan pasar el pecado como si nada, porque es bueno, porque lo amo, por lo que sea, sin excusas. Somos pecadores que hemos sido perdonados, que nuestro pecado nos ha sido mostrado, pero que la gracia de Dios es mayor que el pecado y su amor. Por lo tanto, nosotros en amor vamos a actuar en su gracia y perdonar a quien sea que peque contra mí. No importa. Mi corazón es un corazón perdonador. Eso importa. Eso tiene que haber entonces en tu corazón. ¿Por qué? Porque así como Dios desea perdonar, tú también. ¿Dios puede? Sí. ¿Dios quiere? ¿Tú puedes? Sí. Tú quieres. Esa es la verdad que quiero que quede en nuestro corazón hoy. Recibiste de gracia. Da de gracia. Todo lo que Dios te ha dado a otro. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque
En esa cruz entendemos el perdón. Tal vez no entendemos absolutamente todo, pero lo que entendemos nos llena el corazón de gozo, sabiendo que, debiendo ser castigados, fuimos llamados a misericordia. Estamos en un mundo que está lleno de odio, de pecado y de falta de perdón, de injusticia, de guerras. Pero tú has hecho de nosotros algo distinto. Ayúdanos a entender estas verdades, a crecer en estas verdades, a ser amorosos y perdonadores siempre, para que un día lo que tú has hecho en nosotros y lo que nosotros queremos hacer de gracia llegue a otros. Aunque no podamos cambiar todo el mundo, al menos cambiemos a todo aquel que tú quieras poner delante de nosotros para mostrar el amor de Cristo. Ayúdanos a ser como Él. En el nombre de Jesús. Amén.